La palabra quilombo tiene varios significados. Se puede usar para decir que algo es muy complicado, se puede usar también para decir que algo está muy desordenado o que es un lío. Pero su significado original remite al rescate de saberes tradicionales afrodiaspóricos, en espacios y territorios capaces de acoger a los excluidos, a los indeseados, en una ética de libertad y de resistencia. En ningún momento yo elegí trabajar con el tema de los quilombos, es decir, no es que a mí se me presentaron varios temas o varias oportunidades y yo dije, bueno, tengo que elegir uno, este o el otro, sino que fue una cosa que se fue dando de una manera increíble para mí, en mi vida. Y yo ya había trabajado en la facultad en distintas materias sobre la lucha afrodescendiente, primero con el panafricanismo y después con la lucha de los afrodescendientes en Estados Unidos. Y ya rindiendo las últimas materias para recibirme, una de las materias era Portugués 2. Y cuando voy al final eran textos instrumentales que tienen que ver con la materia y ahí aparece el tema de los quilombos. No lo habíamos visto en toda la carrera y ahí a mí me impactó. El problema con la palabra quilombo es que el término, como lo utilizamos aquí en Argentina, no tiene nada que ver con su origen etimológico, ¿sí? Es una palabra de idioma quimbundu, una lengua bantú de África, y significa aldea o campamento guerrero, ¿sí? Entonces, en Brasil, ¿qué sucedió? Los portugueses erróneamente le empezaron a llamar quilombo a las agrupaciones o comunidades de africanos y afrodescendientes que habían huido de las plantaciones y vivían en libertad. ¿Por qué digo erróneamente? Porque las propias comunidades nunca se autopercibieron como quilombolas en la época colonial. Y si no, eso ocurrió hasta bien avanzado el siglo XX, ¿sí? El problema con Río Grande del Sur es que tiene una similitud con Argentina en el sentido de proponer esta idea de nación blanca, ¿no? Negar otros orígenes que no sean el europeo y el blanco, ¿no? Entonces eso se ve muy marcado en la historiografía de Río Grande del Sur, en los trabajos historiográficos de historiadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y negando toda la participación y el aporte de los africanos a la construcción de lo que sería la identidad estatal en este caso, o provincial, porque antes eso fue una provincia. Sin embargo, podemos ver que en Río Grande del Sur ocurre un proceso súper interesante que es la emergencia de quilombos urbanos, que era algo que no era aceptado en Brasil hasta lo que ocurrió con la familia Silva de Porto Alegre, ¿sí? Por lo menos no desde el reconocimiento estatal, ¿sí? Una cuestión importante es que en la memoria, en la historiografía, en la construcción de Brasil como nación, la idea de quilombo era una cuestión muy asociada a algo aislado en medio de la selva, ¿sí? Entonces, en la historia claramente hubieron un montón de quilombos cercanos a las ciudades. De hecho, los quilombos buscaban situarse en vías, en caminos que los conectasen con posibles rutas de comercio o cercanos a ciudades en muchísimas ocasiones, ¿sí? Pensemos que Brasil es grande, que hay una gran diversidad de comunidades que acontecieron a lo largo de la historia, pero estaba marcado eso, la idea de quilombo urbano no estaba bien vista. Entonces, cuando ocurre la autopercepción de la familia Silva como una comunidad quilombola, ¿sí? Se empieza a cuestionar en principio esto, cómo un quilombo va a estar en medio de una ciudad, porque estaba esa idea impregnada. Sin embargo, por ejemplo, el barrio de Leblon, en Río de Janeiro, era un quilombo, ¿sí? Entonces, hoy ya empezamos a ver ese proceso y en el caso de la familia Silva constituye un hito, podríamos decir, porque es el primer quilombo urbano reconocido por el Estado de Brasil en la historia. E agora, quando foi chegando o progresso, né, aí nós fomos sendo sacrificados, né, porque queriam nos tirar daqui, mas que aqui a gente viveu a vida toda, né, aqui está encerrado, nossas raízes estão aqui. Hay algo muy interesante en el proceso de la familia Silva y que es
por ahí en lo que yo me centro en lo que concierne al problema de investigación, ¿sí? La familia Silva, según palabras de ellos, no conocían sobre los quilombos, no sabían, no tenían conocimiento sobre los quilombos. Entonces, un poco mi pregunta va por decir cómo una familia que no conocía sobre los quilombos se autoconstituye como un quilombo, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Y en ese sentido es importante primero retomar esta cuestión de los portugueses denominando erróneamente a comunidades afro como quilombos. Eso partiendo de la base. En 1988, cuando la Constitución de Brasil le reconoce la propiedad de la tierra a los quilombos, se habla de remanescentes, ¿sí? Remanescente en portugués, que es el remanente, ¿sí? Eso que sobró. Protejamos los restos de los antiguos quilombos, también dice otro artículo, ¿sí? Entonces, tampoco había una definición de lo que era un quilombo, es decir, se otorga un derecho, pero no se define quiénes son los beneficiarios. Y ahí empieza una gran disputa para que exista una definición, y durante la década del 90 van a haber avances y retrocesos en ese sentido, hasta que en el 2003 un decreto de Lula da Silva va a traer una definición, y que esta definición se rescatan dos cosas principales. Primero, la autopercepción, ¿sí? El hecho de que la propia comunidad diga, bueno, yo soy un quilombo. Y en segundo término, la ancestralidad negra, ¿sí? Relacionado con una lucha en contra de una opresión histórica, ¿sí? Teniendo en cuenta como base eso, se empezaron a abrir un montón de procesos para la regularización de quilombos a lo largo de Brasil, pero la familia Silva fue el primero. ¿Por qué sucedió? En principio tiene que ver con una lucha que ellos venían llevando hacía muchos años sin poder conseguir la tierra por posesión vegetarial, es decir, 60 años habitando la misma tierra sin poder conseguir la tierra como una posesión vegetarial. Es decir, ellos intentaron mediante la justicia en varias ocasiones y no lo consiguieron, porque entendemos que más allá de los pormenores que se puedan mencionar, en una justicia que se propone como igual en el marco de una sociedad desigual, difícilmente todos podamos acceder a los mismos derechos. Entonces, el movimiento negro unificado, ¿sí?, se acerca en un intento de desalojo, ellos se encuentran, y ahí es donde ellos le proponen autorreconocerse como comunidad quilombola. Y para ellos fue realmente algo muy emocionante el hecho de poder garantizar la tierra a partir de esa noción, ¿sí?, que tiene también que ver con su autopercepción como negros, ¿sí?, que eso es algo que está muy fuerte en la comunidad. Ellos todo el tiempo le dicen, nosotros somos negros.